Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a las caras del deporte. De verdad que es un placer para mí presentarles a nuestro invitado de este programa, Renier Rodríguez, uno de los jugadores del fútbol venezolano que vimos debutar, que vimos crecer y que hoy vemos retirarse del balompié profesional, del profesional, porque seguramente seguirá jugando cada vez que se lo permitan. Bienvenido, Renier, y de verdad que un placer tenerte aquí en las caras del deporte. Bueno, Carlos, buenas noches, de verdad un placer poder interactuar este rato contigo. Y bueno, como te dije antes, pues así cuando necesite, cuando se requiere, de verdad estoy a la orden para cualquier ocasión, cualquier ayuda. Claro, ya en este momento tú eres el de experiencia y no solo nosotros somos los que vamos a acudir a ti para conversar. Seguramente muchos jóvenes, muchos muchachos que se están iniciando, muchos experimentados ya con algún tiempo en la carrera, se acercarán a Renier Rodríguez para pedirle consejo y suponemos que también tú en algún momento verás que alguien tiene capacidad, que alguien tiene buen camino y tú querrás también echarle la mano, ¿no? Es algo que de pronto como lo hicieron contigo, tú lo vas a querer hacer con otros. Bueno, casualmente en la pretemporada hablaba con Elvis Martínez, ¿no? Yo creo que fue un pilar fundamental en mi carrera, en ese tiempo que yo estuve en Maracaibo. Siempre me apoyó y siempre me ayudó a seguir mejorando. Estábamos los dos de lateral izquierdo en ese entonces y Eso fue en el Unión no se ve Atlético ahora mucho. Maracaibo. Eso fue en el 2000. Yo llegué en el 2004 como hasta el 2007 más o menos, y de verdad que Elvis Martín a mí me marcó mucho como persona, como futbolista, como profesional. Y eso es lo que yo intento, ¿no? Acá en Metro, estuve en Anzuate, y de tratar de ayudar, a aportar algún tipo de conocimiento a esos chamos que vienen embalados ahorita, que vienen con buena actitud, disciplinado, y eso es lo que verdaderamente le queda a uno, ¿no? Poder transmitir esos conocimientos, sean pocos, sean muchos, tratar de poder transmitirlo. ¿Dónde arrancaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Dónde iniciaste esa carrera profesional? Bueno, inicié como la mayoría de los futbolistas, ¿no? Jugando, en aquel tiempo no era futsal, sino futbolito. Futbolito. Y de allí, futbolista. Y de allí fue a entrenar con un equipo que tenía el profesor Rafa Santana Jr. Y él me envía a Pedagógico de Caracas y ahí es donde comienza toda esa historia jugando la Liga César del Vecchio. Luego voy a probar a Caracas, que lo tenía el profesor Nelson Carrero. Voy a probar, quedo. En esa categoría 84 iba a jugar un torneo en Socopó, donde iba a estar el Caracas, la selección de Socopó, la selección de Venezuela, y no recuerdo qué otro equipo era. Y de allí fue que, bueno, empecé esa generación de Edgar Jiménez, Lobo Guerra, Osvaldo Vizcarrondo, todos ellos, y ahí, bueno, hubo feeling, se engranó bien el equipo, y de allí voy a hacer la pretemporada con el equipo profesional, que en ese entonces le tenía Rafa Santana con el profe Chita, era el asistente. De allí no pude debutar, sino debuto luego que vengo del Suramericano Sub-20. Ahí es donde logro debutar, voy a Caracas y ahí es donde si se puede decir, me consolido en la primera división, ¿no? ¿Cuándo debutaste? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas ese momento y el lugar? Sí, bueno, creo que fue contra Nacional Táchira, si no me equivoco. Nosotros jugamos eran creo que los dos últimos partidos. Llegué al Suramericano y recuerdo que llegó un miércoles y me mandan a cambiar de una vez. Estaba entrenando con la categoría, con la sub-20. Y el profe Rafa me manda a cambiar. No, vamos a entrenar con la primera. Y ese domingo debuto junto con el Lobo Guerra. Debutamos los dos el mismo día. Debuto y ganamos. Creo que ganamos 2-0, 2-1 ese partido en el Brígido. En el Y Brígido. luego de allí, en el Brígido. Y luego de allí, creo que jugamos contra Chacao. Y bueno, logré debutar. Bueno, el Lobo siendo un año menor que yo, le agarramos debutar. Y el siguiente partido hicieron los mismos cambios. Bueno, cosas de cábala, pues el futbolista al fin. Y el profe nos manda a entrar a los dos. Y en ese partido quedamos campeones, me acuerdo. No es de estrella, sino torneo corto. Pero lo importante fue que debutaste Creo que sí. de paso en el Brígido, ¿no?
un estadio que para muchos, ah, bueno, el viejo estadio, pero también para mucha gente tiene muchísimo significado el Brígido Iriarte. Claro, yo recuerdo que jugué también una final sub-20 ahí. Eh, Cualquier cantidad de futbolistas han pasado por el Brígido de Arte, una cancha de verdad que antes se veía esos clásicos Caracas-Táchira, que era una locura. Táchira le tocó jugar ahí de local, me acuerdo, en el Brígido. Sí, Tantas señor. anécdotas, tantos Con el cuentos profe que tiene el Plasencia. Brígido. Mira, y los marítimos Deportivo Italia, que Exactamente. eran una cosa del otro mundo, ¿no? Yo recuerdo que fui, creo que 2 veces, con una escuela que yo jugaba fútbol sala o sea, yo soy de la parroquia de Caricuao, me formé ahí y íbamos a recoger pelota en esos partidos. De ahí te fuiste para Maracaibo, del Caracas, después del debut. Eras un muchacho. Sí, iba a cumplir 18 años. Yo hice, o sea, no lo sabe mucha gente, pero yo hice una estadía corta en el Pereira de Colombia. Después del sub-23, del preolímpico, me contacta el equipo, bueno, en este caso al Caracas, y yo voy al Pereira. Estuve como 2, 3 meses, pero bueno, con problemas de pago, realmente yo no, o sea, no estaba, en ese tiempo no existían los representantes. Y fue una estadía muy corta, problemas de dinero, todo eso, y me devuelvo, que cuando me devuelvo el profe Chita me dice, bueno, para que agarres ritmo, vamos a mandarte para Maracaibo, y ahí es donde yo duro casi 4 años allí. En el Unión. Ahí la cuestión económica ya, ya mejoró, ¿no? Ahí te compensaron todo lo de Colombia. Sí, sí, Ese vale, de Unión verdad que fue Atlético un equipo que Maracaibo es un equipo económicamente, poderoso. sí, claro, yo me acuerdo que yo llegué, o sea, los nombres, Patón, Luzardo, Miki Mea Vitali, Gaby Urdaneta, Guillermo Veraza, Darío Figueroa. O sea, era un Giancarlos Maldonado, era un equipo, porque prácticamente jugaban acá en Venezuela. Eran muy pocos los que jugaban afuera. Sí, una experiencia muy bonita y una historia Raúl, alegre y Raúl, triste la del Unión. sí, bueno, son cosas que pasan y después uno se da cuenta que, oye, tantas cosas bonitas que se vivieron ahí, tantas cosas hermosas que se pudo ver ahí. La Unión Atlético Maracaibo, en el Ital Maracaibo, la selección también en el 2007, la Copa América. Bueno, regreso a Caracas porque, bueno, ya tenía como un convenio con el Caracas. Llego al Caracas, estoy solo 6 meses y voy a la Minerven. Yo me acuerdo que fui a Minerven esos 6 meses que de verdad fueron una locura. Temas administrativos, temas económicos. Yo tuve 6 meses ahí, yo creo que cobré un mes. 6 meses de Pero bueno, sufrimiento. otra vez pasa lo mismo. 6 meses, bueno, en lo deportivo, también estaba el mismo profe, Raúl Cavalieri, también. O sea, uno juega, pues tienes ritmo, pero la parte económica también es una parte importante, va de la mano Claro, con lo de para jugar, estar con lo que tener tranquilo. ritmo, todo eso. Tienes que estar tranquilo dentro y fuera de la cancha. Es exactamente. Bueno, eso yo creo que eso es un aprendizaje. Luego de ahí voy al Aragua. Yo creo que fue una de mis mejores temporadas en el Aragua en el 2011. Me fue bastante bien, hice 3 goles. Ahí duré 2 años en el Aragua. Luego del Aragua, en el 2012 voy al Zamora. A ese Zamora de Chuy Viera que quedó campeón. Yo llegué en el torneo después. Ese quedó campeón del clausura. Exactamente, que fue una apertura bastante amargo para ellos y llegaron el clausura y yo creo que no creo que empataron un solo partido, perdieron un solo partido, quedaron campeones prácticamente de punta a punta. Y yo pude jugar ese torneo, jugamos la Libertadores, que fue cuando jugamos contra Boca Juniors, Fluminense, Arsenal. Era un Zamora que jugaba y jugaba bonito, que alegraba. Sí, bueno, ahí es donde fue que vino Gaby Torres, que hizo ese torneo, de verdad que fue uno de los mejores torneos que él hizo. Luego, cuando llega Chita, yo me vengo a Metro, que es donde me vengo a Metro. Después de estar en ese Zamora en el 2012, vengo a Metro, bueno, me presentan ese proyecto
con el profesor Rafa Santana y bueno, una persona que fue pionera acá en Metro, como fue Mariano Díaz, uno de los dueños que luego fallece en el tema de la avioneta, pues que era uno de los socios del presidente Juan Carlos Ferro. Cuando llego aquí me presentan este proyecto para jugar segunda. O sea, por ahí tenía algunas alternativas, tenía Trujillano, Portuguesa, me habían contactado. Entonces, bueno, yo decidí por jugar en Metro, ya conocí al profe Rafa Santana, un proyecto bueno, estaba acá en la capital, yo tenía muchos años que no estaba acá ya, y me gustó y bueno, es donde nace ese Metro que empecé desde cero, desde el día cero. El primer torneo no logramos subir, creo que nos jugamos prácticamente una final en Ureña, contra Ureña. ¿Verdad? En equipo de locura tenía Ureña también, de verdad bastante fuerte. No subimos ese torneo, el siguiente año es que Metro sube. Sí, sí, Permíteme sí. contarle a la Cancha gente brava. que estamos llegando a nombre de nuestro patrocinador estelar, que es Óptica Wilson, que es una empresa líder con más de 25 años de creada y 40 de experiencia, lo que nos hace grandes baluartes del mundo óptico en Venezuela. Por eso la gran confianza de nuestros clientes. No se deje engañar, recuerde que somos tienda única en San Cristóbal, Estado Táchira, sirviendo al occidente de Venezuela. En Instagram como @óptica Wilson piso SC. Porque en Óptica Wilson, más que lentes, vendemos salud visual. Estamos conversando con Renier Rodríguez. Este proyecto de Metropolitanos, como tú dices, que llegaste temprano, cuando era eso, un proyecto futuro, un querer llegar lejos, pero en un camino que no era nada sencillo. Se transita, se va creciendo, en un momento llega José María Mor, se sigue creciendo, se sigue luchando, y un día se es campeón. Y el día que se es campeón, Renier Rodríguez, y hay que decirlo, mucha gente decía, mira, todavía Renier está jugando, mira, pero Sí, me lo han todavía dicho. corre, todavía va, todavía regresa. ¿Hace cuánto que no veía a Renier? Estaba en Metropolitanos. Y ese Renier Rodríguez de la experiencia, ese que ya incluso muchos ya retiraban del fútbol, seguía peleándola. Haciendo una comparación con Elvis Martínez. Era el espejo de ese Elvis Martínez que ya también, con avanzada edad en su momento, corría igual que el primer día. Y así vimos a Reni Rodríguez con una confianza tremenda del cuerpo técnico en partidos clave. Sí, bueno, Carlos, como yo creo que Elvis Martínez fue un gran espejo para mí, de verdad que siempre lo recuerdo, al igual que, o sea, fueron muchos jugadores grandes con los que pude compartir, que de verdad me enseñaron conceptos, me enseñaron disciplina, me enseñaron, bueno, de verdad que yo siempre tuve pasión por esto, de verdad, algo, ahorita no se ve en los chamos tanta pasión, yo siempre jugué por pasión, y más cuando tuve ese tipo de, como le decimos nosotros, esos caballos al lado Luis Martínez, Patón, el pequeño Rondón, los hermanos Mea Vitali, esa gente que de alguna u otra forma pudo haber sembrado algo en ti, pues esa confianza, esas ganas de seguir soñando, gente que jugó tantos años en la selección y uno se veía reflejado ahí. Entonces, bueno, por momentos pensé en retirarme mucho antes porque tuve años difíciles. Hace más o menos 3 años muchas lesiones, muchas lesiones, muchas lesiones, muchas lesiones. Inclusive le participé el presidente, a Juan Carlos, que ya no quería, pues. Y él me insistía, tienes que seguir. Y bueno, por ahí con José María también me tendió la mano en ese momento y me tocó jugar partidos bravos. Inclusive el año pasado, cuando estábamos comenzando en la pretemporada, yo fui lesionado solamente como para ir agarrando forma poco a poco. Me llevaron muy de a poco, ¿verdad? Que fueron bastante empáticos en ese aspecto y me tocó jugar partidos muy duros. Jugué en Estudiantes, jugué en Portuguesa, jugué en Zulia. Entonces, bueno, fueron partidos bravos porque, como te digo, ahorita los chamos, o sea, de verdad tienen bastante, como yo a la edad, por ponerte la edad que tiene Chacón, yo no tenía 10 partidos. Era O duro, sea, antes era que duro. vienen de verdad creciendo con bastantes partidos, había mucha competencia. Entonces ahora la juventud, el mismo Chacón,
Mikel de Monaga, son juveniles que son buenos y tienen muchísimos partidos encima a su edad. Entonces a veces se hace un poquito cuesta arriba, puedes jugar con experiencia, pero ya cuesta, pues yo también, o sea, en mi carrera, después que uno está a punto de retirarse, bueno, tuve las posibilidades de tener una mejor carrera, de afianzarte en la selección, de jugar afuera, afianzarte tanto afuera, pero bueno, por cosas del destino y cosas que tienen que hacer así para tener un aprendizaje, no lo aproveché. Ahorita se ve mucho el gimnasio, zonas de fortalecimiento, cámaras hiperbáricas, cosas que yo tuve que haber aprovechado hace muchos años. Sí, que bueno, no existían y uno se va adecuando a cada tiempo. Pero decías tú que en algún Exactamente. momento dijiste, no, las lesiones me tienen loco, yo tengo que, ya llegó el momento de retirarme. Y de pronto si el dueño del equipo, uno de los dueños del equipo te dice, mira, no, ¿cómo que retirarte? ¿Cómo que irte? Vamos a seguir luchando. Y el técnico te dice, vamos a seguir luchando. Eso es una demostración del valor que tú tienes para esa gente, indistintamente de quién sea. En este caso, el señor Ferro y el director técnico, José María Amor, que te digan, aguántate. Sí, pero es que yo ya tengo una edad para retirarme. No, tú tienes mucho que darnos todavía. Exactamente, Carlito. Bueno, cuando, en los peores momentos, aparte que ellos fueron bastante empáticos, es ahí donde entra el rol de mi esposa, que fue como ese bastón, que fue la que me dijo, mira, tienes que seguir luchando, tú todavía puedes, a lo mejor no vas a jugar todos los partidos, pero en la banca también influyes mucho, el ánimo, ayudar a los chamos cuando están decaídos. Inclusive tengo la oportunidad de decir que fui el que me traje a Charlie Ortiz acá, Al Tigre, después del problema Charlie que Ortiz. tuvo. Sí, tuve la oportunidad de traérmelo, aparte de ser un gran amigo, es mi compadre y yo creo que me sentí de verdad bastante feliz por el torneo que hizo, porque me sentí que aporté aparte de mi juego, aporté algo importante, una pieza importante como fue la de él y la de Carlos Cermeño, que fueron parte fundamental acá en Metro de este torneo, pues. Entonces, bueno, aparte de mi esposa, que fue ese bastón, junto con la familia. Es también el Charlie, ese motivador, tienes que darle, mi compa, tienes que seguir, tenemos que seguir, estamos juntos en esto, hasta que, bueno, se da eso después de tanto trabajo y sacrificio, se queda campeón y se gana una estrella que hoy en día hay técnicos que tienen muchísimos años y no lo han logrado ganar. Así Entonces, para es. mí eso es verdad, es un triunfo de envergadura y de mucha satisfacción. Permíteme recordarle a nuestros amigos televidentes que nos ven desde todo el mundo que estamos a nombre de Óptica Wilson. Allí trabajamos para ustedes con tecnología de punta por la experiencia de 40 años en el ramo. Somos garantía de atención, eficiencia y calidad. Visítenos en Instagram como @óptica Wilson Piso SC. Si está fuera de Venezuela, cuente con nosotros para atender a sus amigos o familiares en el occidente venezolano, porque no vendemos lentes. En Óptica Wilson vendemos salud visual frente a la Biblioteca Pública de San Cristóbal. ¿Cómo quedaste tú con el fútbol, Renier? ¿Tú le debes, él te debe o están a mano? Bueno, yo creo que estamos a mano. Estamos a mano y yo le seguiré dando, de verdad, impartiendo mi conocimiento, mi experiencia. Ahorita no me veo, sinceramente, ahorita no me veo como un técnico. Quiero prepararme mucho más desde las categorías menores. Es lo que, bueno, no hemos terminado de finiquitar esa parte con el presidente. De verdad que aparte de ser un presidente es un gran amigo, no solamente me abrió las puertas de su equipo, sino de su casa, igual que su esposa, la doctora Joana. De verdad me siento como en familia y bueno, tenemos varias cosas en la mesa por finiquitar que ojalá pronto se puedan concretar. ¿Y ¿Quién usted? fue el más duro de los técnicos que tuviste? Digo yo más duro ¿Pero duro en qué en la forma? exigencia, en la forma incluso a veces, porque hay técnicos de técnicos, ¿no? Hay el técnico que te regaña, entre comillas, te insulta en la cancha, pero cuando sales te da un abrazo y bien, muchachos, lo hiciste bien y qué bueno, ganamos o tenemos que corregir esto. Hay técnicos que son así. Bueno, yo sinceramente yo tuve mucho tiempo al profesor Chita. Yo me acuerdo que nosotros jugamos sub-20
y él iba a ver los juegos y decía, si ustedes no pueden empatar un partido porque ustedes entrenan con primera. Nosotros en 3 años sub-20 creo que perdimos 4 partidos y eso de esos 4 partidos que perdimos, o sea, si él nos podía mandar a entrenar con la sub-20, con la sub-17 lo hacía. La verdad que era un técnico bastante estricto, O pero sea, siempre te deja cada algo. derrota era una tragedia. Sí, bueno, porque muchos de nosotros íbamos a la selección de nuestra categoría, y entonces el nivel de exigencia con los juveniles era brutal, brutal. Y con José, a José María no lo agarro o sea, no me tuvo de juvenil, ya de grande, inclusive pude jugar con él, fui para el preolímpico sub-23 con él. Como se lo he dicho, es un técnico, para decirlo criollito, es un técnico fastidioso, pero es un técnico que te da resultados, que potencia, aparte de ganar o perder o empatar, que es parte del fútbol, es algo normal del fútbol, siempre le deja algo, pues hubo potenciar a muchos jugadores que yo lo vi desde muy chamo en Metro, te estoy hablando de Andrés Ferro, Cristian La Rotonda, Steven Pavón, que inclusive fueron en sus selecciones en su debido momento, fueron a las selecciones en su categoría, Y son de la fábrica del eh, equipo. y son de las fábricas del equipo y tuvieron participación en algunos momentos en la selección nacional A, en la selección vinotinto absoluta. Entonces, aparte de ser un técnico, que para mí es un técnico exitoso porque te deja cosas, es un técnico fuerte, es un técnico muy parecido a Chita, pues valga, o sea, sacando las comparaciones, son unos técnicos que de verdad siempre te dejan algo y son un técnico, José ahorita es un técnico bastante fuerte. Ya retirado, Renier, dices que quieres seguir en el mundo del fútbol, que vas a seguir en el plan de entrenador. Por supuesto, es algo que para llegar al éxito hay que ir a veces paso a paso, sin desesperarse. Pero Mm, vas a tener ciertas libertades. ¿Qué vas a hacer ahora que antes no hacías? Mira, estudiar. Yo de verdad, una de las cosas por la cual empecé a jugar porque era flojo para estudiar, era muy malo para estudiar, era flojo, no era algo que me O sea, gustaba, no eras pero mal bueno, estudiante, sino flojo. sí, yo estudiaba para pasar, no estudiaba para aprender, esa es la palabra. Entonces, bueno, a raíz de los años, fui estudiando, me gusta mucho saber fútbol, inclusive tengo muchas cosas anotadas, veo mucho el fútbol inglés, y ahorita, bueno, ahorita con este boom del fútbol venezolano que lo están transmitiendo todo, o sea, que pasan todos los partidos, también soy muy, muy fanático del fútbol venezolano. Entonces, bueno, he hecho algunos diplomados en gerencia deportiva, son cosas que no están adaptadas al fútbol venezolano, pero siempre te dejan algo. Y seguir estudiando, seguir preparando, yo de verdad que esos futbolistas que se han retirado, te hablo del caso de Pérez Greco, Vicente Suano, Miki, que se han retirado y han seguido estudiando y esos son, uno lo ve y uno dice, bueno, yo también me quiero preparar y adaptarse a lo que es el fútbol venezolano, pues seguir aportando, que ojalá que los jugadores que se retiraran sigan perteneciendo o haciendo parte de las instituciones para brindar sus conocimientos a ellas y seguir creciendo, que sea un paso para seguir creciendo cada vez más. Tu estadio favorito de Venezuela, El brillo, el Brígido. El el brillo, sí. partido, aparte del partido de debut, que no se olvida, ya no lo recordabas, el partido que más recuerdes de tu carrera. Estaba con Zamora, Zamora Boca Juniors en Barinas. De verdad estuve bastante impacto porque tuve la oportunidad de jugar desde el minuto uno hasta que terminó y empatarle un equipo de eso y tener en cuenta que sí se puede y sí o sea, muchas veces no creemos en nosotros mismos. Yo creo que eso una vez en una charla lo dije el profe Richard, que ese es otro partido que también recuerdo cuando le ganamos a Argentina 1-0 en el Suramericano Sub-20. También, pues, muchas veces uno no confía en uno. Hay muchas comparaciones, sacando las comparaciones de ellos con nosotros. Pero verdad que cuando uno se las cree y trabaja en base a lo que uno, a las creencias de uno, yo creo que se dan buenos resultados. Una enseñanza de tus padres La humildad y la perseverancia. y una enseñanza que quieres dejarle a tus hijos. Primero, yo creo que el ser humilde ya tiene que venir, pues yo creo que mis padres me inculcaron mucha humildad. Primero hay que ser buena persona y una persona, digo que una persona rica no es una persona que tiene dinero, es una persona que es amable, es educada, permiso, ¿cómo está? Buenos días, disculpe. Yo creo que eso es lo primero que se le debería inculcar
Bueno, por lo menos en mi caso a mis hijos, pues, la educación. Hay técnicos que enseñan fútbol, hay técnicos que dan lecciones de vida también. De los técnicos que tuviste, ¿a quién viste como papá, como padre del fútbol? Al profe Rafita Santana, el hijo del profe Rafa, yo creo que sin duda él fue un pilar fundamental, fundamental para mí, porque fue el que me acobijó esos tiempos de que uno no sabe qué hacer, no sabe si seguir en el fútbol. Me tocó vivir bastante momentos difíciles en la parte económica en mi familia y él me tendió su mano amiga, me llevaba a su casa a comer, me daba para los pasajes, me daba para hacer mercado en mi casa. Y yo creo que fue ese impulsor, aunque en estos días hablaba con él y digo, aunque no hablemos mucho, usted marcó algo, ese algo en mí, en mi carrera, que él tiene que ser parte de eso. El día que te retiraste, que fue hace poco, en el momento que suena el silbato y se detuvo la acción y sabes que tienes que irte, ya, hasta aquí fue, sabes que tienes que salir. ¿Qué pasó por tu cabeza? Bueno, bueno, eso empieza desde, yo creo que desde el día anterior. Yo pasé una semana, bueno, bastante nervioso porque ya se había coordinado todo lo del partido. Mira, sales el minuto, ¿quieres? Porque José María me dio luz verde en eso, me dijo, mira, ¿qué quieres jugar completo? ¿Qué quieres hacer? Yo le dije, bueno, yo, yo quiero salir el minuto 27, es un número que es significativo para mí, tengo muchos años usándolo y quiero salir el minuto 27, también pensando en tratar de no complicar un partido, sabemos que ahorita no estamos pasando por buen momento, entonces, bueno, yo dije, bueno, salgo minuto 27 y listo. Y él iban como 15 minutos y me dice, ¿cómo vas? ¿Te quieres quedar? Yo, no, no, vamos a seguir con lo que vamos. Y resulta que, bueno, Charlie Ortiz mete un gol al minuto 27, como si fuese planeado eso. Y bueno, mete el gol y yo veo que está el cambio ahí. Cuando nombran el cambio, sentí bastante nostalgia, ¿no? Porque después de hacer esto por 21 años, dejarlo profesionalmente es algo fuerte. Y entregarle la cinta de capitán a Charlie. Bueno, inclusive Charlie también llorando, me decía, compadre, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Pero Así bueno, son las cosas, ¿no? yo creo que son anécdotas y me quedo con esos bellos momentos del fútbol. Los malos te sirven de enseñanza. Sí, definitivamente ha formado parte de una generación de futbolistas que ha dejado una huella. Eso es innegable. Cuando la gente recuerda tu nombre con facilidad, por algo es. Y esta última etapa de tu carrera, como te lo decía hace un rato, demostraste que a pesar de, seguías corriendo, seguías luchando, seguías demostrando. Y siempre recuerdo a Laureano Jaimes. Laureano Jaimes, una frase que dijo cuando se retiró era que él quería dejar el fútbol y no que el fútbol lo dejara a él. Y ese caso, pues, es el tuyo. El fútbol no te dejó a ti, tú dejaste el fútbol. O sea, estuviste todavía al retirarte en un nivel competitivo alto. Y por eso, bueno, hay que felicitarte. Por eso y por lo que le has dejado al fútbol venezolano. De verdad que agradecido porque hayas compartido estos minutos con nosotros aquí en las caras del deporte, Renier. Felicitarte por tu carrera y bueno, y desearte todo el éxito del mundo en lo que se viene. Bueno, sí, Carlito, como me dijo un compañero, me dijo que los futbolistas mueren dos veces. Yo creo que esta es la primera y ojalá que la última llegue cuando tenga 100 años, que se aparte bastante. Que se Y bueno, aparte y ojalá te veamos en alguna zona técnica dirigiendo en el momento adecuado. No te digo que pronto, sino en el momento en que tú te sientas realmente preparado para hacerlo. sí, Carlito, yo quiero, bueno, inclusive se lo manifesté al profe, se lo manifesté al presidente, que me gustaría viajar con el equipo, tener ese apoyo, tener o sea, ese calor que va a vivir ahorita con esa Copa Libertadores, algo que fue soñado para el club desde el día que se formó. Y bueno, yo creo que con eso no va a haber ningún problema, es seguir ligado a la gente de fútbol. Yo creo que tú tienes muchos años en esto, eh, apoyando el fútbol, no solamente al fútbol tachirense, sino al fútbol venezolano. Ojalá que sigan pasando personas como tú con ese apoyo, independientemente lo que esté pasando, estemos pasando por buenos o malos momentos, que se siga sumando gente positiva al fútbol, que eso es lo que se quiere, que siga creciendo, que sigan evolucionando jugadores, que sigan saliendo jugadores al fútbol extranjero y poder seguir creciendo. Sí, señor.
Renier Rodríguez ha conversado con nosotros un rato bastante interesante aquí en Las Caras del Deporte. Se ha retirado hace poco, ha dejado una huella grande en el fútbol venezolano y se retiró jugando y siendo campeón, que es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante, retirarse con un campeonato reciente y haber demostrado de qué se está hecho. Renier, muchísimas gracias. Buenas noches, Carlito, que estés bien y bueno, cualquier cosa que en lo que te pueda colaborar, ayudar, estaré siempre a la orden. Soy su amigo Carlos Luis Chacón. Esto fue Las Caras del Deporte.